Ya estamos de vuelta con usted en este domingo 25 de enero. 25 de enero y cuando falta justamente un mes para el retorno del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala. Esta noche quiero proponer una discusión que aún no hemos tenido o que la hemos tenido vagamente en esta mesa, y es a propósito de una discusión que se lleva y un debate ya en diferentes medios, tantos redes sociales como columnistas de opinión. He pedido que se prepare una columna de opinión que a propósito salió publicada la semana pasada y fue Méndez Vides, el columnista, que lanzó una serie de preguntas que vale la pena que nos planteemos acá y discutamos, a ver cómo pensamos. Pregunta Méndez Vides, en primer lugar, ¿cómo nos explicamos que alguien que se declaró confeso y que en otras palabras aprovechó su cargo para aprovecharse y enriquecerse, regrese como un héroe a Guatemala? Es la primera pregunta. No sé si quieren que plantee todas de un solo o vamos una por una. ¿Qué prefieren? ¿Todas? ¿Una? Pues todas de una vez y así todas de una vez. Claro. Prosigue él en su columna y subraya una pregunta hacia los partidos políticos. ¿Con qué moral estos partidos políticos se acercan a una persona que ha sido condenada por esta falla a proponerle de nuevo un cargo en la administración pública? Dice, ¿cuál es el mensaje que están mandando los partidos políticos a la población? Y la tercera es la justicia en casos de corrupción. La justicia de por sí redime, es lo que yo pienso y creo. Pero la justicia en los casos de corrupción tiene diferentes literales o diferentes prohibiciones en diferentes países. Por ejemplo, si has sido condenado por determinados delitos, ciertas sentencias te prohíben de aquí en adelante hacer esto y aquello. Igual, por ejemplo, con las licencias de conducir, cuando has sido, digamos, procesado por atropellar a alguien, hay ciertos países que te eliminan de por vida ese permiso para conducir. Lo mismo sucede en casos de corrupción. Hay delitos que el Código Penal tiene contempladas prohibiciones después, una vez que una persona ha sido condenada, no así los casos por los que él ha sido procesado. Pero yo creo que es un debate que se empieza a despertar con ocasión de su regreso, y creo que es bueno que nosotros conversemos y a ver cómo lo pensamos desde acá. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a contestar las tres de una manera muy rápida. El señor Portillo es un mito, como otras personas. Y entonces el mito opaca realidades. Y muchas veces el mito, que es la aceptación generalmente, ¿cómo se dice? No racional, sino emotiva de algo, te opaca la racionalidad. En un país donde todo el mundo no está informado, hay alto índice de analfabetismo y de desinformación. El mito se posiciona posiblemente con un grado alto de aceptación por encima de otro país que fuera distinta. También hay que decir que este mito es porcentual, tampoco es que todo el país lo quiera de regreso, pero digamos que eso explica en mi percepción esto. Lo segundo es lo que tú dices, la moral de los partidos políticos. Bueno, aquí hay dos cosas contrapuestas. El señor Portillo, guste o no, tiene un capital político personal y un capital político diferido, y evidentemente los partidos políticos que necesitan capital político en estas elecciones lo hacen. ¿Y por qué? Porque son unos inmorales y unos indecentes, y yo creo que de eso ya hemos hablado suficiente. No hay partidos políticos sino vehículos electorales donde la ética evidentemente no es ni siquiera el tubo de escape que va al final del carro, sino que es un remolque muy perdido. Lo último a mí me parece más reflexivo. Lo último tú dices, la justicia. Yo creo, lo dije en su momento y lo voy a repetir, que hay tres elementos que hacen que esto que estamos hablando sea como tú los planteas. Punto número uno, Portillo no fue condenado en el país. Nos guste o no nos guste, fue absuelto. Punto número dos, lo sacaron de una manera cuestionada por muchos, posiblemente con razón o sin ella, pero cuestionada. Y hay entrevistas, y perdón que lo vuelvo a sacar, del señor Dalanese, le dice, hablé con la fiscal para no seguir y sacarlo. ¿Puede esa justicia injusta de alguna manera retroalimentar en el corto plazo el sistema, de manera que lo que quisiste hacer bien ahora te salga mal? Eso es más una pregunta que una respuesta. Yo creo, y voy más a fondo, porque primero el guatemalteco es más dado a experimentar emociones que a razonar el mensaje que le están dando. Y es muy fácil apelar a esa emocionalidad con alguien que se fue como mártir, como alguien que lo tratas mal y le das una patada o se lo llevan a rastras, a alguien que fue absuelto y que se victimiza hacia
un grupo de la población y acusa a otro grupo y polariza. Pero yo creo que el guatemalteco también es dado a crear héroes y villanos fácilmente. Y ante la ausencia de grandes liderazgos en el país, Portillo cubre ese vacío que va a tener este espectro electoral, donde tenemos caudillos, tenemos a aspirantes a candidatos con poca formación política y más que arrastran el mismo discurso populista. Portillo lo tiene, pero tiene todo el bagaje de que fue gobernante y de que ya lo conocen, y la gente fácilmente puede inclinarse hacia crearlo a él como héroe, tan fácil como lo villanizaron cuando era el proceso de su juicio por peculado. Tal vez después les muestro un movimiento que está surgiendo en varios departamentos del país. Sí, lo vi en Sololá, lo vi en Santa Rosa. Frente Nacional Portillista. La foto de Portillo, ya imprimieron playeras, mantas en todo el país. Vi el fin de semana pasado una en Sololá, un teléfono celular para que uno los contacte, pero dicen que no se están aceptando que quieren que todo sea espontáneo para recibir a Portillo el 25 de febrero de la manera en que él se merece. Desconozco quiénes están detrás. ¿Cómo lo van a recibir? Yo pienso que Portillo fue victimizado a la hora de ser extraditado, primero encarcelado en Guatemala y a la hora de ser extraditado a Estados Unidos. Fue victimizado frente a un electorado que, como dice Pedro, le pertenece. Él es un tipo carismático y es un tipo con una retórica pues francamente habilidosa. Digamos, de los candidatos que ustedes ven en este momento en contienda, es que no hay uno que pueda sostener un discurso, digamos, la mitad de interesante de lo que podría sostener Alfonso Portillo, simplemente porque él tiene habilidad como orador. Entonces, Portillo cuenta con ese capital cautivo, y ese capital se enciende cuando ve que su líder, la persona a quien ellos siguen, simplemente porque su retórica les parece maravillosa o porque les benefició durante su gobierno, se enciende y tiende a ampliar, a hacer crecer ese apoyo para el señor Portillo. A mí me parece que, lejos de afectarle la extradición a él y la confesión y el paso por la justicia, va a terminar de, no voy a decir santificarlo, pero sí de heroizarlo y de presentarlo como una víctima, como alguien que cayó y que ahora se recupera. Me parece a mí que Portillo va a tener un papel que jugar en estas elecciones, pero depende de que él quiera tomarlo o no. Eso que está mencionando Paola, esos movimientos que surgen en diferentes departamentos del país. Por supuesto, como dice Pedro, que un sistema político tan débil y además tan pervertido como el guatemalteco, lo único que quiere es capitalizar esos votos. Hasta los que lo extraditaron ahora quisieran ser amigos de él y quieren que él les ayude y que le levante la mano en la tarima. Sí, quienes en algún momento pues no quisieron tomar distancia de él. Hay un argumento que también se suele repetir cuando se habla del tema de Portillo, y estoy segura que ustedes lo han escuchado. Sugiere este argumento que, bueno, pues todos sabemos que todos los presidentes han robado y él ha sido el único que ha debido pagar por lo que ha robado. Lo han escuchado, e incluso hablé yo sobre un síndrome de Robin Hood, que es, bueno, él era una persona que incurría en estos actos, aceptar dádivas, que fue el delito que él aceptó, pero al mismo tiempo era una persona que daba a los pobres, y yo creo que también eso abona mucho en ese capital que genera Alfonso Portillo en ese electorado. En todo caso, se prepara su regreso, la gente empieza a convocar. Algo de mérito personal también hay que reconocerle, y bastante, porque si lo consigue usar eso como trampolín en vez de como una tara, sería la segunda vez que lo logra, porque con el asesinato del caso de Chilpancingo, cuando se creía que la campaña de Alfonso Portillo en el 99 se venía abajo, porque se descubrió que cuando fue veinteañero mató a 2 hombres en México, lo usa como catapulta para decir con la misma hidalguía voy a defender al pueblo de Guatemala como de mi vida. Pero ahí yo marco una diferencia clara con lo que estás diciendo, Paola, y es que en esa ocasión a mí me parece que la forma en que Portillo defendió sus crímenes fue francamente una forma espuria, y es una pena que la población guatemalteca haya terminado premiándole. ¿No le parece lo mismo que con lavado de dinero? Me parece distinto, porque allá hay una admisión de culpa y una reflexión a partir de esa admisión de culpa. Una condena y ha estado tiempo en la cárcel, asumió su responsabilidad. Pero hay varias cosas que yo creo que todavía podrían estar pendientes de alguna manera. Es decir, yo creo que Portillo no ha cerrado el capítulo de su vida,
Por ejemplo, el Jueves Negro, que le costó la vida a un periodista corriendo entre esa turba y a toda la ciudadanía Cerrado no estuvo. completamente, caso juzgado. Ok, pero está en la percepción de lo que fue capaz de hacer. El desfalco en el Instituto de Provisión Militar, entre 600 y 800 millones que se perdieron Es también. un caso que aún se despierta. Es decir, hay muchas cosas todavía que, yo lo he dicho aquí muchas veces, si yo fuera Alfonso Portillo, la prudencia sería mi norte para asentarme, porque hay una pregunta clara. Él tiene, por ejemplo, ¿él es solvente en la Contraloría? Por poner un ejemplo, él es solvente. Tiene razón. Depende cuál es su estado. ¿Me entiende lo que quiero decir? Él puede ser un candidato para cualquier cargo público porque tiene una solvencia previa de todo cerrado. No estoy seguro si el presidente bueno. termina siendo un cuentadante porque maneje o no maneje fondos. Entonces, creo que eso tendría que ver con si tiene o no tiene una solvencia. Mira, Pedro, lo que sí se discute ya, y esto Una se solvencia escucha legal, en los, quizás, para ampliarlo más. se oye ya en corrillos políticos, tiene que ver con que le amenazan con que si él viene a Guatemala y juega un papel político, van a acusarle, por ejemplo, de alta traición. Correcto. Puesto que él era comandante general del ejército en el momento en que, según admitió, según confesó ante la justicia estadounidense, aceptó dádivas de un país distinto a Guatemala, eso podría ser considerado alta traición y eso podría suponer vetarle su carrera. Pues sobre todo una persecución legal. Sí. Y Portillo No seguramente facilitarle. no querrá volver a tener Aunque no creo una que- persecución legal, pero No creo conociendo que a puede ser Portillo, perseguido 2 veces por el mismo hecho. pero por traición no ha sido Lo que perseguido. pasa es no. que es el hecho, no el delito. Pero- y lo van a perseguir por lo mismo. Pero conociendo a Portillo, yo no creo que una amenaza de este tipo termine inhibiéndole. Por el contrario, más me parecería a mí que le desafiaría para presentar frente a quien le Pero está será él presentando esa el amenaza. mismo, será él el mismo. Bueno, luego- Dices, conociendo a Portillo, pero también lo que se escucha, lo que leemos y las declaraciones que hemos leído de la familia o de su entorno cercano es que es una persona que ha cambiado, que la cárcel después de 5 años lo ha transformado. Entonces, ¿Hasta qué punto lo ha vuelto Mira, un hombre no- religioso? eso lo hemos de saber. Un hombre religioso Todo- que no era antes. No todos son amigos, exactamente. Recuerde que él tuvo un enfrentamiento muy grande con los bancos aquellos del señor Alvarado, McDonald. Ajá. Recordemos que él ha tenido, no se sabe muy bien, y alguien puede suponer que ha podido colaborar en Estados Unidos para que reduzcan su condena. O sea, digamos que no las tienen todas consigo. Estamos viendo la parte en blanco que surge bajo el agua y sobre el agua, perdón, y dice uno, oye, ahí florece algo, y es cierto, pero yo creo que también tiene unas cosas oscuras, o hay un ambiente Pendiente. sórdido y oscuro y pendiente. Pero- Yo creo, si yo fuera su consejero, que no lo soy, Que no se la venga a prudencia Guatemala. creo que es un norte que él no debe de perder, la No sé si prudencia. ustedes han oído que esa frase, algo así, que nadie sale de la cárcel siendo la misma persona. La cárcel te hace Te cambiar transforma. tu perspectiva y te transforma. Sobre todo porque mides lealtades y traiciones. Y seguramente él cambió totalmente su percepción de con quienes puede contar su y noche quién no. oscura, Pues sí. ¿verdad? Es su Y- noche oscura prácticamente. Son Si llega a 5 tener años ese muy alcance, duros seguramente para se las él. va a cobrar también. Con la gente que le dio la espalda cuando más lo necesitaba, quizás. En todo y que caso, ahora lo son busque. prácticamente 4 semanas, 4 domingos en los que estoy segura que hemos de seguir hablando de esto. Tengo mucha curiosidad por ese frente del que nos habla Paola. Ya lo tengo listo. Ok. Sí, es frente Frente espontáneo, ¿no? no, Que está frente haciendo camiseta. súper espontáneo. Súper espontáneo. Súper. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre la actualidad nacional.